Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la Conferencia Nacional Democracia y Buena Gobernanza. Antes de dar inicio, les informaré de la dinámica de participación. En la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Tengan ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la bienvenida a la conferencia magistral Democracia y Buena Gobernanza, que estará a cargo del doctor Carlos Alberto Andreucci, quien es abogado, graduado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad. Realizó estudios superiores de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor titular ordinario de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor de Derecho Administrativo de posgrado y maestría en Derecho Administrativo en 4 universidades importantes de Argentina, profesor invitado de la Universidad de San Pablo CEU Complutense de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos de Aranjuez y Seconda Universidad de Nápoles, Italia. Ha sido presidente del Colegio de Abogados de La Plata, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados de FACA, presidente del Consejo de Órdenes y Colegios de Abogados del Mercosur, COADEM, miembro académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, entre otros. Tiene diversos artículos y colaboraciones publicadas en diversas revistas nacionales e internacionales. Démosle al doctor Andreucci esta noche la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Espero que se escuche muy bien. Ustedes me confirmarán que es así. Y muchas gracias, Carla, por tu cálida recepción. Muchas gracias a la Escuela Nacional de Contralor, que realizan estos ciclos permanentes de capacitación, y fundamentalmente esta oportunidad que me dan de participar, de poder aportar a este debate en un momento muy histórico que se aproxima en el próximo domingo frente a las elecciones presidenciales dentro de esa querida y hermana República del Perú. Yo lo que voy a desarrollar escuetamente para luego abrir eventualmente las preguntas es el concepto que convoca primariamente a la idea de democracia, paralelamente los modelos de lo que significa la democracia, modelos de gobierno, de formas gubernamentales. Analizaré algunos postulados que tienen que ver con la estructura constitucional peruana, pero que unifica en muchísimos de todos estos casos a Iberoamérica, a mi país, a Argentina, pero particularmente a todo el territorio. Y cuando digo Iberoamérica, incluyo aquí a Portugal, incluyo aquí también a España. Yo quiero comenzar atento al objetivo de la escuela, indicando que la evolución de todos los derechos y de todas las formas de gobiernos de Estado de los últimos 200 años llevó a que allá por el 1700 y el 1800 discutiéramos el modelo ideológico de la gestión del gobierno en cada uno de los estados, consolidando la idea del Estado, y la idea del Estado con un asentamiento territorial, con una estructura humana que podemos denominar pueblo, pero más que pueblo, naciones, que tienen otros contenidos que vamos a analizar. Y en esta unidad territorial y en este concepto nacional aparecen las formas del gobierno irrumpiendo para garantizar derechos ciudadanos. Una de las rupturas que se produce en el pensamiento liberal desde Rousseau en adelante, pero bueno, John Locke, fin del 1600, es tenemos que romper una estructura de un Estado
que no venía a garantizar derechos, que no venía a reconocer la condición de la persona por su condición de tal, y sobre todo la precedencia del derecho natural, que tiende a consolidar en el derecho positivo la preexistencia de la persona humana. Este debate que introduce en 1700 la Revolución Francesa, que no ha sido solo una revolución de un país, sino que fue una revolución conceptual, lingüística, porque cambió el lenguaje del derecho, cambió el lenguaje político de la ciudadanía, consolida la idea de un debate hacia el 1800 de las ideologías, liberalismo, marxismo, socialismo, anarquismo, para incluir en 1891 la doctrina social de la Iglesia en este escenario universal entre el comercio, la libertad del reconocimiento a la creatividad, al arte, al talento, a la iniciativa, o la participación de un Estado titular de los bienes, titulares de los materiales, el concepto del materialismo marxista, contra la intermediación de un socialismo intermedio y un pensamiento de fines del 1800 en donde se irrumpe como ciencia la sociología de la mano de Émile Durkheim. ¿Por qué hago esta pequeña introducción ideológica? Porque todas estas ideologías van a confrontar con una decisión de la Iglesia de la mano de León XIII en 1891, el 15 de mayo, que declara rerum novarum. Viene desde la Iglesia a intrometerse en la cuestión social, a reconocer al trabajo como una cuestión social, a que el Estado tiende a garantizar estas circunstancias más allá del pensamiento religioso y sobre todo la reivindicación de la dignidad de la persona, el principio del Estado subsidiario, el principio de subsidiariedad. Por lo tanto, esta rerum novarum instala desde el punto de vista social las asociaciones profesionales, la garantía de que existan asociaciones profesionales para el equilibrio en la negociación colectiva del aporte que el trabajador hace al mercado, y ante la disfuncionalidad de un mercado de libre comercio con un capitalismo exacerbado, tiende a ponerle este concepto de lo social, de una justicia distributiva, de una justicia conmutativa y una justicia legal. Los pensamientos de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. El 1900, el siglo del 1900, nos encuentra con la consolidación de las legislaturas, digamos, de el poder repartido a través de un poder ejecutivo, de un poder legislativo y de un control judicial, pero esto se ve fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial puso en contracara la barbarie de la condición humana, la negación al otro, el sometimiento a las bajezas más impensadas desde el punto de vista de la indignidad de la persona, y por lo tanto irrumpe en el mundo universal, posguerra, los pactos en materia de derechos humanos, y viene a la consolidación de que hay que preocuparse por lo que se consideraba presumidos, de alguna manera implícitamente reconocido, que no fue así. Las crisis económicas, el sometimiento de las soberanías de unos estados en detrimento de otros, todo lo que significó el final de la Primera Guerra Mundial y el sometimiento a Alemania, fue engendrando ese huevo de la serpiente para un nacionalsocialismo absurdo, irreverente, irrespetuoso en la condición humana, y todo lo que significó la Segunda Guerra Mundial, involucrando a todos los centrales y los periféricos, entre lo cual está Iberoamérica. Esa consecuencia de la posguerra nos llevó a la consolidación de organismos internacionales para vigilar, para custodiar la economía, para proclamar los derechos humanos, para proclamar los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos electorales, los derechos de los menores,
los derechos de las mujeres, de los diferentes, con organismos que custodiaran internacionalmente esto. Por lo tanto, el siglo XX finaliza con un debate de derechos. Pues bien, ¿por qué hice esta introducción? Porque el siglo XXI es el siglo del control. Observen que la ciudadanía está en un debate horizontal, permanente, transversal, sobre el control, en todas sus manifestaciones. El problema del avance del poder en la concentración y la búsqueda de un equilibrio que tienda a controlar que los derechos que vinieron las constituciones a garantizarnos se respeten. El modelo constitucional vino a diseñar el reconocimiento al pueblo en su condición política de soberano, y este dicta su constitución como garantía de derechos. Las constituciones están instaladas para garantizar derechos. Por lo tanto, ¿cómo controlo esa garantía de los derechos? Tema 1. Tema 2. El gasto. La necesidad de la expansión ante la demanda social de un Estado que se considera democrático en base a la soberanía popular, la elección del concepto en Iberoamérica básicamente de república, y esta administración de la cosa pública define la necesidad de poder atender cómo controlo el reparto del poder. Por lo tanto, la unidad jurídica del poder la divido básicamente en una convencionalidad occidental en 3: ejecutivo, legislativo y judicial, aunque puedo tener formas de un cuarto poder, como me pasa con el modelo francés del Consejo de Estado francés, que al poder judicial lo respeta por un lado, pero hay otro poder jurisdiccional en paralelo que establece un control casi equivalente, pero en materia del derecho público. Por eso Colombia y algunos otros países de Iberoamérica tienen los consejos de Estado. Pero la esencia es esta: ¿cómo logro el respeto al equilibrio de ese poder? El tercer gran tema es cómo controlo el sistema electoral. ¿Cómo logro que las transformaciones que las sociedades han tenido ya no tenga una democracia de Estado de Derecho, sino que voy rumbo a una consolidación de un Estado social democrático de derecho? Que no es lo mismo, y vamos a ver por qué no es lo mismo. Por lo tanto, la aparición de los intereses colectivos, las apariciones de las fuertes presiones de intereses de conjunto, ya no solo se agotan con el derecho individual de las personas, se horizontalizan, se subsumen en los debates colectivos de intereses que trascienden al derecho particularizado de cada uno de nosotros y construyen otras necesidades para las cuales hay que dar respuesta. Por lo tanto, aparecen dentro de las estructuras típicas del poder controladores de estos derechos colectivos. Por ejemplo, las defensorías del pueblo, que irrumpen en Iberoamérica en tiempo último, porque tradicionalmente estábamos en los 3 grandes poderes. ¿Pero qué me aparece? Me aparecen las defensorías del pueblo encaminado a la garantía de un modelo del ombudsman nórdico, adaptado no al prestigio de un nórdico como era el ombudsman, en que ese referente parlamentario, el ombudsman, con la sola crítica o el pedido de informe a un poder ejecutivo sobre una situación de conjunto, bastaba para la corrección. Nuestra conducta iberoamericana no bastó como recomendación para que los poderes ejecutivos u otros respeten los derechos. Por lo tanto, hubo que fortalecer esas defensas a través de defensorías públicas o defensores del pueblo, a los que legitimamos con mayor o menor intensidad para representar a los sectores de la sociedad y aún en juicio, cosa que en el ombudsman noruego no afora, no es necesario, porque voy a ver algunos postulados en el segundo capítulo del tema, de cómo van a ver los valores que Europa o el norte de Europa tiene frente a los valores democráticos de Iberoamérica. Por lo tanto, me aparece en esto la garantía de que muchos excluidos, pobres o de conjunto que no tienen la posibilidad de ser representados, puedan ser representados con la organización de acciones de clases
por organismos institucionales o la construcción de acciones de clases en el sector privado que concurren al sector judicial para controlar. Aparecen organismos descentralizados con principios de autonomía y de rango constitucional en el control de la hacienda pública. Por lo tanto, también aparece en los modelos constitucionales la preocupación: ¿cómo audito, cómo ejerzo el control de rendición de cuentas? Y esto genera sindicaturas nacionales u organismos externos al poder de ejecución del presupuesto, que son las auditorías externas. Por lo tanto, desdoblo el seguimiento en el tema de la hacienda pública en el gasto cotidiano, que básicamente atiende la ordinariedad de cada una de las compras, que tiene que ver con el tema que estoy introduciendo para el momento actual que estamos viviendo por el COVID, y particularmente esas auditorías empiezan a tener algunas limitantes, porque hacen un control post facto de una legalidad, mientras que las sindicaturas pueden ejercer controles de oportunidad en tiempo real y detener, observar en el momento efectivo en que una compra, una adquisición o un gasto se puede llevar adelante, como puede ser una deuda pública. Me aparecen también desdoblamientos en el modo de elegir a los representantes de los jueces. La construcción de los consejos de magistratura son controladores de aquella vieja gracia que recibía el Poder Ejecutivo de promover a los que cree que son los mejores para que, con un acuerdo de la parte legislativa, pudieran desempeñarse como jueces. Y esto fracasó como modelo explícito de capacitación, de profesionalismo, de independencia, que es uno de los temas centrales en este juego de equilibrios de poderes, y por lo tanto los consejos de magistratura, que tuvieron de posguerra europea un desarrollo mucho más profundo en Europa, se proyectan hacia América como garantizadores de mayor profesionalismo, de mayor capacitación, de mayor independencia, de mayor imparcialidad y de mayor calidad en la búsqueda de los mejores jueces y del Poder Judicial. Este enunciado rápido no me excluye el control legislativo, que es otra de las herramientas políticas fundamentales que confronta con el alcance en muchos casos de cómo se entiende el control si solo está reservado al Poder Judicial para controlar la avanzada de un poder ejecutivo o la renuncia de un poder legislativo, o las entidades civiles. Y acá aparece un modelo más novedoso que se instala en los últimos 30 años, sobre todo en el modelo europeo del Estado Social de Derecho, de cómo la sociedad civil participa en la legitimidad de políticas públicas, impensado en determinados periodos anteriores. Por lo tanto, estas ONG se suman a las defensorías y a los ministerios públicos como grandes controladores sociales, legitimados para poder llevar a la acción judicial la confrontación de los temas. Esto fue expandiendo el crecimiento de los derechos, y el acceso a la información pública pasa a ser una de las claves de los últimos tiempos y unas claves del momento y del futuro. Por lo tanto, fíjense cómo en este rápido enunciado encontramos muchos preocupados por cómo controlar. Tribunales de cuentas, defensorías del pueblo, sindicaturas generales de la nación, auditorías generales de la nación, ONGs, consejos de magistraturas, organismos de tribunales constitucionales, o un modelo constitucional que todavía está por ahora vigente en Ecuador, de haber creado hasta 5 poderes en el periodo de Correa, entre los cuales uno es el Consejo de la Moral, en donde concentró todo el poder el presidente, unificando y renunciando a la separación de poderes. Por lo tanto, un tribunal constitucional, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un Consejo de la Moral. Esto se ve fuertemente en un modelo como el de Venezuela, que tiene una historia paralela, y voy a tratar de llegar a poder analizar un poquito este tema. Entonces, fíjense cómo
se fue corriendo la vieja historia de la interrupción de las democracias por golpes militares. Ya no es más esto así. Pero hay una fina, una sutil manera de ir acomodando las instituciones democráticas a los intereses de los gobiernos circunstanciales, que en algunos casos yo me atrevo a decir oportunistas. ¿Qué nos trae la Constitución peruana? La Constitución peruana tiene una maravillosa redacción que hace mérito, más allá de los momentos, porque desde el 93 en adelante ha habido muchos debates y ahora seguramente los va a haber en la próxima, porque ustedes tienen una elección visceral, bisagra, diríamos. Lo fundamental de esta Constitución es que tiene un preámbulo. No todas las constituciones tienen preámbulo, pero la de Perú tiene un preámbulo que parte de reconocer la condición fedataria de la nación peruana, multicultural, tradicionalmente integrada por campesinos, por nativos y por parte de lo que fue la cultura española, pero además la multiplicidad de recepción migratoria en un país extraordinario. Pues ese preámbulo a mí me habilita a pensar de que la clave está en que la persona es el eje central de la Constitución. Y su dignidad, me lo dice en 3 renglones. El Todopoderoso, Dios Todopoderoso, obedecemos a la voluntad del soberano, dictamos la Constitución y respetamos a la persona como esencia material y su dignidad. Esto es clave porque está en el artículo 1, fundamentalmente también. Pero el artículo 2 me establece un listado de derechos fundamentales con una jerarquía que no me voy a detener por razones de tiempo, que son 24 ítems con subdivisiones que van desde la letra A a la H, que hace un catálogo minucioso de derechos individuales, de derechos exclusivos, pero además colectivos y por el otro lado, derechos humanos. Por lo tanto, ratifica que la Constitución viene a garantizar esos derechos. El cuarto me habla de los derechos sociales. Y el 43, que ahí es donde la cosa se pone más interesante, me habla de una república que, aunque unitaria, tiene una descentralización gubernamental en regiones, distritos, provincias, municipios, pero que conjuga con los grandes principios del Estado democrático de derecho social. ¿Por qué? Porque me habla de un Estado formado por una república democrática, social, independiente y soberana. Veremos ahora qué será el Estado social, porque no es lo mismo que el Estado democrático. En este complementamiento o esta complementación, el artículo 44 me habla de los deberes del Estado. Respetar al derecho soberano del pueblo y su soberanía, a los derechos humanos, a la población contra la inseguridad y promover el bienestar general. En ese promover el bienestar general aparecen distintas circunstancias, pero hay una que yo quiero destacar, que es expresamente qué rol tiene que cumplir el Estado en la sociedad y en la economía. Y dice, artículo 58, economía social de mercado. ¿Qué significa esto? Garantizar la iniciativa privada, pero con una economía social en la regulación, cuando el sistema típico de lo que significa el libre juego de una suerte de economía típicamente de mercado, tiene una disfunción. Y acá me detengo un poquito porque es fundamental para ver el futuro de lo que se le aproxima a Perú en el debate, pero a toda la región de Iberoamérica. Primer tema, ¿cuándo surge el Estado Social de Derecho? El Estado Social surge con Otto von Bismarck, allá a mediados del siglo XIX, y después se consolida por Lorenz von Stein, que introduce que la economía de mercado no siempre funciona armónicamente para lograr esta equidad y promover el bienestar general. Por lo tanto, el Estado tiene que fortalecerse para garantizar servicios, para garantizar derechos esenciales, ratificando un nivel de vida
que si lo deja librado exclusivamente a un juego de la economía, y esto es un valor muy importante a discutir en el derecho, cuánto influye la economía en el derecho, puede producir inequidades, exclusiones, desequilibrios, y a partir de esto no lograr el desarrollo pleno de la persona y del conjunto colectivo. Por lo tanto, aparece la idea de un marco regulatorio del capitalismo para garantizar esa competencia, pero para garantizar que el desarrollo de la persona sea eficaz y pleno y no una ficción, respetando la dignidad de la persona. A diferencia de un estado interventor de bienestar, sobre el cual no voy a tener tiempo de poder introducirme, pero que lo voy a simplificar con la idea de el acceso a una vivienda digna, y esto me lo da el Estado social me dice, yo no le voy a dar la vivienda, le voy a remover los obstáculos por los cuales ustedes no logran tener la vivienda. Entonces estimulo el desarrollo digno del trabajo, el reconocimiento a la unidad de la familia y que la propiedad la obtenga con mi esfuerzo, generando un campo de promoción, de estimulación en una sociedad en donde la iniciativa privada sea respetada. Por esto que el Estado, dice la Constitución peruana, orienta el desarrollo del país y promueve el empleo, la salud, la seguridad, los servicios públicos, la infraestructura, la educación. El Estado orienta, no apropia, no se toma como iniciador monopólico en la economía, ni en la regulación del mercado, ni sustituye el talento ni la iniciativa privada en esto. Ratifica el principio del pluralismo económico, coexistiendo distintas formas de propiedades, facilitando las empresas, facilitando la libertad del trabajo, del comercio, de la industria, la libertad del contrato. Fundamentalmente una sociedad se considera civilizada, me decía Hume, cuando respeta al contrato, cuando no lo niega, sino que lo avala, lo consolida. Y establece un organismo, por ejemplo, en el artículo 82, como la Contraloría General de la República, descentralizada de derecho público, que hace un control de legalidad, pero que hace control autónomamente sobre el sistema de gastos y tiene una participación en la conformación con el Congreso por un plazo. El Contralor General de la Nación tiene este periodo de 7 años. ¿Por qué me dedico a esto? Además de el Consejo de Magistratura en el 150, las garantías del estado de excepción, y acá viene un poco la problemática sobre la proyección que ha tenido Iberoamérica en estos tiempos, a partir de un estado de excepción. Aquí es donde me aparece el desafío. Los estados de excepción han traído, por sobre todas las cosas, concentración del poder ejecutivo, renuncias en la participación ejecutiva y aún deliberativa de las legislaturas, se han opacado los sistemas públicos de gastos, porque la emergencia justifica todo, y me hace recordar a Georgieva, que como directora del Fondo Monetario Internacional, cuando empezó la pandemia, les dijo a todos los países, gasten cuanto puedan, pero por favor guarden los recibos. Miren qué significación tiene esto. ¿Por qué? Porque la irrupción desde el punto de vista del gasto público que fue recomendado por la CEPAL, estableciendo una fuerte intervención de las economías por parte del Estado para evitar el colapso de lo que ha significado hoy la parálisis económica en todas sus matices y sobre todo las exclusiones, ya la propia CEPAL preanunció, nos predijo que se venían épocas de mayores exclusiones, de mayores incrementos en lo que es la pobreza y la extrema pobreza, aumentando por millones lo que ya teníamos mal en la totalidad de la población de Iberoamérica. Pero la CEPAL dijo, bueno, el Estado va a tener que generar políticas de intervención
con una participación administrativa de inyectar dinero por la pérdida del trabajo, acompañar con subsidios al sector privado para poder subvencionar, sufragar lo que el sector privado no puede recaudar por la actividad normal de su actividad y por lo tanto evitar la pérdida de desempleo, de los empleos, que es inevitable, pero ha generado una medición desde el punto de vista de las consecuencias que es muy interesante, que al día de hoy justamente la International Budget Partnership, que es una medidora, de alguna manera una calificadora de cómo han sido las consecuencias del COVID, en 120 países que midió, 56 es verdaderamente catastrófico y muchos de esos se ubican en Iberoamérica. ¿En qué? En 3 grandes lineamientos. Miren, acceso a la información, opacidad total. No hay posibilidades de tener un acceso informativo abierto, claro, sino que está sesgado, dificultosamente desarrollado para que el ciudadano no pueda tener participación. Por lo tanto, los niveles de participación ciudadana se han reducido notablemente en el control, se han establecido mecanismos de vigilancias mínimos y entendidos vigilancias que son estos del control de legalidad, el control del gasto, el control político, donde ha resignado la competencia legislativa de los congresos o de las legislaturas o de los consejos deliberantes ante la impronta de una emergencia que dice: yo, presidente, intendente, gobernador, tengo que salir rápidamente a resolver estas cuestiones. Y volvemos a algunos de los deformes principios de las democracias iberoamericanas, que es la concentración en el presidencialismo, en el caudillismo, en los dirigentes casi iluminados, que aún así la pandemia está poniendo en crisis, no solo como dirigentes políticos, sino como sistema. Porque aparece el desánimo de la ciudadanía frente a un modelo que, no siendo el mejor, no deja de ser el más propicio para la representación popular, pero que empieza a tener sus resquebrajamientos porque aparecen modelos populistas y oportunistas, que son los que me atrevo a definir como tales, que lo que les importa es solo llegar al ejercicio de un poder bajo una necesidad extrema de muchos que están desanimados y que no logramos respetar lo de la encíclica Veritatis Splendor, que me dijo: hay que hacer las obras, pero hay que hacerlas bien. Y la emergencia hace que muchos digan: lo tengo que hacer, y no soy cuidadoso. Se escudan muchas veces en la justificación de que la urgencia no les permite ser prolijos. Y esta prolijidad, antes o después, la sociedad la va a exigir. Puede tolerar un tiempo que las urgencias, que las emergencias no tengan el prurito de la estabilidad en el modo de gastar, en el modo de contratar, pero los recursos públicos, ante la inexistencia de impuestos, o sea, existen los impuestos pero no se pagan, incremento del gasto público, incremento del déficit público, impresión de billetes en muchos de los países como el nuestro, como en Argentina, en donde no tiene crédito internacional, pero además solo puede subvencionar o sufragar este gasto expansivo solo con emisión de dinero, evidentemente presagia algo dramático, porque la riqueza no se arregla con billetes impresos de papel. La riqueza se genera con este modelo de una iniciativa garantizada con un Estado que regula el mercado de capitales, pero no la resigna a la iniciativa. No existe crecimiento de ningún país donde sea el Estado monopólico el que sustituye la iniciativa, el que crea empresas, el que se transforma en un Estado empresario y que además fija políticas públicas sin participación ciudadana. Por lo tanto, en el Estado social de derecho, que es el que tenemos básicamente en las constituciones de nuestra región, las obras son buenas, pero hay que hacerlas bien. La libertad hay que reconocerla como capacidad de disposición.
de una decisión que no me fuerce. Las ayudas públicas y las técnicas de las ayudas públicas inciden notablemente en la libertad ciudadana, porque crean dependencia, puede ser circunstancialmente legítima, crean clientelismos, crean adherentes en las simpatías ideológicas, desarticulan la vocación del trabajo y por lo tanto hay muchos que creen que la prebenda pública puede mantenerse, facilita la rutina y la mansedumbre, hay una resignación ciudadana a creer que la única alternativa es vivir de esta manera. Total, me da una cierta tranquilidad previo a la tempestad. Debemos evitar un mercado estatal controlado por el Estado como iniciador, como monopólico y como regulador absoluto. No podemos resignarnos a tener una libertad vigilada, pastoreada, dirigida a negar la creatividad de cada uno de nosotros. Porque cuando estoy pastoreado en un corral, se me acaba el talento y se me acaba la iniciativa. Ese crecimiento exponencial de dependencia ciudadana crea un clientelismo político y donde la participación ciudadana no logra ejercer controles ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Judicial. Tenemos que estimular ONGs, tenemos que fortalecer la sociedad civil, porque las políticas públicas no las define un gobierno. Esto es lo que muchos partidos creen, que cuando llegan al gobierno, la política pública es monopolio del gobierno de turno. Y las sociedades democráticas crecen con políticas que se legitiman en todos los partícipes de la sociedad. No solo las minorías, sino la sociedad civil, con sociedad intermedia, como colegios profesionales, entidades productivas, asociaciones nacionales de agropecuarios, de industriales, de comerciantes, etc. Este clientelismo ha desarrollado mucho la picardía, por lo menos en mi país, que le llamamos la viveza criolla, de como no tengo otra salida porque el Estado no me estimula la creatividad del empleo, me reduzco a esta situación de la viveza criolla y sobrevivo medrando, porque no hay un crecimiento de riqueza, ni cultural, porque el tema también es fundamentalmente educativo. ¿Qué nos pasa entonces con el segundo capítulo, para ir enfrentando este tema, que es la temática de las reglas de la buena gobernanza? ¿La democracia debe tener reglas de buena gobernanza? Sí, debe tener reglas de buena gobernanza. Conductas, que no es una vaguedad lingüística. Las reglas de la buena gobernanza es un compromiso institucional que Iberoamérica ha tomado desde el año 2006 a través del Código Iberoamericano de Buena Gobernanza, que se llama Código Iberoamericano de Buen Gobierno, que firmaron todos los países, pero curiosamente no lo cumplen, pero está, que busca esa buena gobernanza, promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social, la lucha contra la pobreza, respetando los derechos humanos, los valores y los procedimientos democráticos y del Estado de Derecho. ¿Cuáles son los valores de una buena gobernanza? Gobernar objetivamente, con tolerancia, con integridad, con responsabilidad, con credibilidad, que supone confianza en la gestión política, con buena fe, un valor perdido en muchos casos en la sociedad, desempeñarnos con buena fe. Las gestiones tienen que hacerse de buena fe, con imparcialidad, con dedicación y vocación de servicio, con transparencia, con ejemplaridad positiva, con austeridad, con accesibilidad a información pública, eficacia, igualdad de género, protección de la diversidad étnica, cultural y medio ambiente. Este código, como ustedes ven, no fue elaborado
en un día. Tomó en cuenta primero la necesidad de escribir un código ético, volver a las fuentes del valor de la equidad. ¿Los gobiernos tienen ética o solo se los exigen a las personas? Los gobiernos y los gobernantes tienen que tener ética. ¿Y cómo se arreglan esos tres grandes equilibrios que voy a mencionar dentro de lo que sería una buena gobernanza? Primero, reglas vinculadas a la democracia del gobierno. Segundo, a la ética gubernamental. Y tercero, a la gestión. La democracia del gobierno. Por ejemplo, garantizar los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos y de los pueblos, evitando discriminaciones, no solo por nacimiento, por etnia, por religión, sino por opinión, porque piense distinto a mí. Este problema de las diferencias, de las grietas, de las confrontaciones por la intolerancia hacia el otro, que no solo la intolerancia religiosa. El tema de los desequilibrios económicos, culturales o educativos, las oportunidades que el Estado social de derecho debe darles a los ciudadanos es removerle los obstáculos impeditivos para que dejen de ser minorías o excluidos. Un menor de edad es un excluido que busca la inclusión por el desarrollo de alimenticio, educativo, dignidad integral de la persona, y va creciendo con estos valores. La educación no todo es materialismo, es valores. Pues bien, cuando yo no construyo esa inclusión, no estoy realizando el Estado social de derecho. Cuando llego a la edad adulta y el que ya cumplió el ciclo de la vida se encuentra que no existe más, que no es visible en la sociedad, es un invisible, también aparecen los excluidos por vejez, por discapacidad, que no puede tolerar un Estado social de derecho esta condición. Pero además tengo los que tienen capacidades diferentes, los discapaces. Esos tratados que se incorporan en materia de derechos humanos, como en mi país, que el propio Perú también lo tiene como sistema de incorporación al derecho interno, y toda Iberoamérica, que trata de igualar oportunidades. Por lo tanto, un Estado social de derecho tiene que incluir con un esfuerzo de una justicia de distribución y no solamente de conmutatividad. No solo doy en función de lo que recibo. La sociedad tiene que ayudar en un reparto social a que ese bienestar crezca en esas condiciones. Tiene que haber una defensa del interés común que desplace los intereses personales, familiares, corporativos, clientelares o cualquier otra que pueda colisionar con este principio. Este es el texto del código, clientelares. Mire, Guillermo Lasso, que acaba de asumir en Ecuador, país muy vecino a ustedes, acaba de enunciar 10 grandes valores. Por ejemplo, el primero, prohíbe que los funcionarios designen a sus familiares en cuarto grado directo o segundo grado político indirecto. Esto lo dice el código, no designar a los familiares. Muchos, política tradicional de Iberoamérica, lo primero que hacen, designan a todos los familiares en los cargos públicos, que la mayoría se van a quedar. Es muy raro que venga por una transitoriedad del periodo político. Segundo, prohibió en las oficinas que haya cuadros con la foto del presidente o de los funcionarios de turno, eliminando el culto al líder. ¿Qué imagen les da a ustedes? ¿Cuántas oficinas públicas han visto con la foto del presidente o de la presidenta de turno, que está ahí como vigilante, diciéndole cuidado, que yo estoy aquí? Y esto tiende a una suerte de jerarquía predominante en la estructura. Está removiendo con un proyecto de ley el tema de la llamada ley de comunicación, denominada en Ecuador ley Mordaza, devolviendo la libertad de prensa no como un servicio público que lo impuso el correísmo, sino como un derecho humano. O sea, no es que lo regulo como un servicio público, que esta es una fineza desde el punto de vista de la intervención estatal en la conducción del concepto político, sino que es un derecho humano. Establece
la garantía de la iniciativa privada y la libertad de mercado con una regulación. Entonces dice, Ecuador al mundo y el mundo a Ecuador abre una economía tratando de que una economía como la de Ecuador pueda tener un crecimiento. Y así, algunas de las pautas que establece una actitud bastante promisoria en comparación a la expectativa que la sociedad ecuatoriana vivió durante años. Por eso hay péndulos, hay momentos de el curso y el recurso, va y viene. Ahora venimos con esta historia donde puede darle una expectativa interesante al futuro ecuatoriano. Dentro de las bases democráticas tiene que haber transparencia, me dice el código. Someterse a la ley y al derecho. Independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Pero miren qué capítulo este. ¿Qué les voy a contar a ustedes? ¿Qué me puedo contar yo como argentino? Procurará que en los casos en que correspondan y en el ámbito de sus competencias las Cortes Supremas o los tribunales constitucionales sean ocupados por juristas de reconocida trayectoria, honestidad probada e independencia acreditada. ¿Cómo puedo lograr este valor si es muy común que arrase con los sistemas judiciales por las mayorías parlamentarias o políticas de turno? El Salvador, un caso patético, donde la nueva constitución del nuevo parlamento, a la hora de haber jurado, sin orden del día y sin un proceso, cuestionó a la Sala Constitucional del Superior Tribunal de Justicia y los destituyó. ¿Por qué? Porque dictaron resoluciones poniéndole límites al poder de Bukele que había tomado en materia sanitaria frente al coronavirus. Por lo tanto, dijeron, no, el Poder Judicial no puede entorpecer la política sanitaria, como si fuera una actitud de adversario. Entonces dieron una gran muestra de que no solo echaron a los que estaban, sino que van a echar a los que vengan si no hacen lo que el propio legislador les dice que haga. Entonces, fíjense cómo se resquebrajan las estructuras que les decía al principio de las legislaturas, que en vez de fortalecer en el control al Poder Ejecutivo, le delegan la facultad, al extremo que muchos gobiernan con decretos delegados, con decretos de necesidades y urgencias, sin participación directa del Congreso, o por comisiones intermedias que validan tiempo después la regulación de nuestros derechos. El segundo gran tema de las reglas de este Código Iberoamericano del Buen Gobierno es la ética. Evitar el abuso del poder. Evitar utilizar el conocimiento de datos reservados que le llegan al gobernante sobre la ciudadanía. Los informes fiscales, la reserva fiscal, el informe de la Agencia Federal de Impuestos, determinadas referencias donde los políticos le conocen la vida y milagro de cada uno de nosotros. Pero ahora se agravó con el ciberpatrullaje. Hemos tolerado, por la urgencia y la emergencia, que todas las aplicaciones de las redes sociales estén al servicio de la concentración telemática, transfiriéndole datos al poder bajo el ropaje sanitario de toda mi vida. No solo de saber dónde estoy, porque mi registro de una aplicación, de un móvil o de un celular, verifica cómo me muevo. Soy un GPS circulando, pero además me monitorean los datos que doy y empieza a haber sesgos, tendencias del Contralor sobre el humor social a través de las redes sociales y sobre la opinión pública que empieza a ser menoscabada, limitada y perseguida. Recuperación de actitudes policíacas por parte de un Estado más gendarme que de garantizador de derechos. Por lo tanto, aquí aparece otro contralor ciudadano muy importante. No resignar nuestras libertades pese a que estamos entregando diariamente nuestros datos personales a un sistema que se denominó ciberpatrullaje. ¿Qué me dice éticamente el código? No puedo constituir conflictos de intereses con el cargo público. Acá aparece un tema fenomenal, que es la estructura de corrupción estructural que Iberoamérica enfrenta desde los gobiernos y desde fuera.
esta influencia del prevaricato, del cohecho, de comprar la voluntad del funcionario finamente. La Argentina tiene, no voy a entrar de Perú, pero voy a llegar al tema de Perú en el final de este comentario. La Argentina tiene un historial dramático, desde IBM Banco Nación década del 90, en donde se iba a hacer una gran informatización para favorecer al sistema bancario, apareció un tercero intermediario con una empresa fantasma que supuestamente vendía un servicio tecnológico, y la transferencia de dinero era para pagar la coima o el cohecho de los funcionarios que iban a sacar el contrato a favor de la empresa. IBM. Confesado. Caso Escanca, otro más. Igual, una triangulación con sociedades paralelas que no son más que máscaras fantasmas por las cuales se cursa el dinero y esta paga a terceros. Por medio de terceros es la triangulación para sacar la voluntad del funcionario de turno. Spectrum, Thales Spectrum, concesión del espacio aéreo para la transmisión de la telefonía celular. Igual. En estos casos, como vamos a ocurrir y voy a ir concluyendo con el tema de Odebrecht, en estos casos, ¿qué funcionó? No la investigación fiscal del Estado, sino los sectores privados que delatan por resentimiento, por despecho, mujeres despechadas, hombres despechados con sus mujeres que ante un problema entre ellos revelan un delito. O las auditorías a niveles de empresas multinacionales que constataron el pago de sobornos a partir de que no cerraban las cuentas. Y esos funcionarios dijeron, sí, pagamos soborno en la Argentina. Muy bien, la empresa paga una multa, pero abre una investigación. La investigación periodística ha sido fundamental. El diario Le Monde, el diario Le Point, fueron extraordinarios para verificar el tema de Thales Spectrum, que constató que pagaron por medio de sociedades trianguladas para poder obtener la voluntad del contrato público. Ahora viene Odebrecht. Odebrecht irrumpe en Iberoamérica como la estructura más grande de corrupción civil privada en los gobiernos. Tocó prácticamente a todos los países, y dos de Iberoamérica, y dos de África. Europa no perforó, porque Europa tiene este tipo de código. Y aparece en el horizonte la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, que es una transformación de quien fue el Plan Marshall, que cuando terminó el Plan Marshall hicieron una auditoría de cómo se gastó el Plan Marshall. Por lo tanto, esa entidad a nivel mundial se convierte luego de Europa en un organismo rector de cómo se aplican las ayudas públicas. Y la OCDE, que tiene enorme cantidad de valores o unidades que atienden cuestiones fiscales, el reconocimiento de derechos, situaciones de igualdad, etcétera, etcétera, viene por el tema de la transparencia y el buen gobierno. Y allá desde el año 1997 establece un protocolo contra el cohecho internacional, el pago triangulado de sobornos para que en un país futuro alguien cobre como tercero un presunto servicio que no existe, pero que aparece como escudo no directo de pago en el soborno para la voluntad estatal. Perú está mínimamente cuestionado por 29 millones de dólares. Nosotros tenemos 30 y pico. Y así muchos más, en donde ante la investigación del Lavallato, que no quiere decir que la conclusión de la absolución de Lula haya anulado el proceso en su conjunto, se introduce este tema del cumplimiento del deber y el acuerdo eficaz de colaboración. Este acuerdo eficaz de colaboración sienta una pauta para que aquel que esté imputado diga, bueno, yo me arrepiento. La delación premiada, un tema del plano constitucional muy discutido. Porque como yo voy a negociar una delación premiada sin tener todavía una sentencia condenatoria, sino que es la aproximación a un proceso hasta la elevación a juicio, y durante ese proceso me puedo arrepentir y decirle al fiscal, mire, vengo a colaborar, y le digo, le pagué a fulano, mengano, y hice esta triangulación.
perdóneme un poco la condena y le devuelvo el doble de lo que corrompí en cada país. Ofrezco indemnizar el doble. Esto quiere decir que el delator con dinero puede arreglar sus cuentas, pero hay muchos que son delincuentes de media línea que aunque se arrepientan no tienen la posibilidad de pagar porque no lo tienen. O sea que también es un desequilibrio en el tratamiento, es un desafío al Estado de Derecho la delación premiada. Pero la delación premiada llegó. Y ese acuerdo de colaboración eficaz tiene que ir de la mano con un arrepentimiento estructural que es el compliance. El cumplimiento del deber por medio de lo que se llaman los programas de integridad. Ese programa de integridad incluye códigos éticos, como el Código Iberoamericano del Buen Gobierno. Es donde dice, mire, me arrepiento, no lo voy a hacer más. Voy a hacer controles estrictos dentro de mi estructura empresaria. Voy a controlar a mis empresarios, a mis gerentes, a mis accionistas, yo mismo, y contrato un tercero independiente que es el Compliance Office, el cumplimiento oficial del deber, con un jefe que toma autónomamente los resguardos para que no repita la inconducta. O si no la hizo nunca, no la cometa. Porque ahora las personas jurídicas tienen responsabilidad penal. Desapareció la responsabilidad subjetiva del delito típico del derecho. Por lo tanto, esto entra en la ética gubernamental. Entra en la ética del derecho resolver la corrupción estructural si pagando el doble puedo salir indemne o con menor condena o directamente reconozco que el sistema del Estado de Derecho lo puedo negociar. Por más que el principio de oportunidad ya lo tenemos instalado, que es ese instituto del anglosajón, aquí se le agrega resarcir lo que me ha significado daño. Por último, en las reglas vinculadas a la gestión pública, centrar en el ciudadano la prestación de los servicios. Los servicios públicos se han transformado en una demanda inevitable de satisfacción. No solo la luz, toda la educación y la salud. Esto de la salud ha sido clave como para demostrar la debilidad de un modelo global, de todo el mundo, pero particularmente en Iberoamérica, porque los desequilibrios están dados por la carencia de infraestructura. Europa tiene una enorme ventaja porque ha hecho una enorme infraestructura y además desarrolló económicamente esta idea del mercado, de la economía de mercado, que como tal estimula el crecimiento individual, pero el Estado hizo infraestructura. Nosotros carecíamos de infraestructura y carecíamos no solo de prevenciones sanitarias, sino que carecemos de sistemas de informatización adecuados. No hay banda ancha, no hay red social, no tengo sistemas de conectividad y estoy todo funcionando en un sistema Zoom, como no quiero hacer propaganda de una marca, pero es todo telemático cuando las estructuras de la infraestructura de Iberoamérica no están respondiendo a esta demanda que es sobreexcitada, sobreexpuesta y pone en grave riesgo a los servicios públicos. Pero pone en riesgo la mejora de la calidad de la democracia. Por lo tanto, voy a ir concluyendo que tenemos una pauta de reglas de buen gobierno, que tenemos la posibilidad de reflexionar que el buen gobierno no es una entelequia, son técnicas por las cuales el funcionario austero no tiene la actitud de querer que el poder es de él y para siempre. Y voy a terminar con este ejemplo. En Finlandia, la primer ministra, Sanna Marin, está siendo cuestionada por lo siguiente. Existe una ley de remuneraciones ministeriales, cuyo artículo 6 establece que, siendo primer ministro de Finlandia, tiene derecho a que el Estado le dé un apartamento con calefacción, mobiliario y personal que lo asiste. Pero como la ley no prevé alimentos, le están cuestionando que en la mañana le da el desayuno a los familiares de ella con los fondos del Estado. Y después de 2 años le acaban de hacer un cargo de 14.300 euros a un promedio de 850 euros por mes por haber desayunado con la familia
pagando con recursos del Estado. Imagínense lo que sería Iberoamérica si a algún funcionario se le ocurre decir que tenemos que cuestionar al gobernante de turno porque los desayunos de la familia se los pagó los recursos públicos. Por lo tanto, miren la ética gubernamental de otras latitudes en relación a lo nuestro. Concluyo acá y, por supuesto, estoy abierto a todas las preguntas y espero no haberme extralimitado mucho porque creo que cumplí la hora. Gracias, Carla. Agradecemos a Carlos Alberto Andreossi por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por Carla Gutiérrez. Sí, a ver, doctor, tenemos unas cuantas preguntas de parte de nuestros participantes. La primera es, ¿cuáles son las pautas para una buena gobernanza? Bueno, hoy nosotros podemos balancear, podemos de alguna manera decantar estos tres grandes valores. Valores democráticos, ética gubernamental y gestión de gobierno. Y en cada uno de estos, políticas específicas de inclusión, de reconocimiento, de autolimitación y de austeridad y autocensura de quien ejerce el poder considere que tiene que representar a la sociedad y no a los sectores políticos que van consolidando en muchos sectores facciones. Esa pregunta me permite simplemente enunciar que hay algunos modelos de Estado que, naciendo como Estados de Derecho, se transformaron en Estados fallidos o forajidos. Que aunque suene raro, es una categoría que hoy el mundo, y sobre todo en el derecho político se está analizando, que consiste en la negación de cuestiones elementales y básicas de un Estado. Por ejemplo, ¿me escuchan? Sí, lo estamos escuchando, pero ¿Y se ve? no vemos su imagen. Ah, No, me parece que es... no sé qué ha pasado con la imagen. Bueno, sigo hablando si me escuchan. A mí me da la imagen como que está funcionando, pero veo que es como que... ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, hay estados fallidos, como Venezuela, yo creo que es un estado fallido, porque ha introducido en la región una perturbación por la gran cantidad de migrantes, producto de que no hay alimentos, no hay servicios públicos, hay una crisis económica aguda y grave, hay un desarrollo desigual entre los grupos, hay una criminalización del adversario, una persecución en materia de derechos humanos, una violación estructural, pero además lo que se da es que el Estado no garantiza la seguridad estructural interna y crean facciones delincuenciales, grupos que son influyentes dentro de la propia estructura del gobierno, paramilitares, es decir, desaparecen las estructuras orgánicas del monopolio jurídico y monopolio del punto de vista de la fuerza, pero bien entendida la fuerza, no como una fuerza de represión. Sin embargo, están produciendo esto. Pero hay estados que son, además de fallidos, forajidos, porque directamente son displicentes con todos estos modelos. Algunos aparentan, porque Venezuela intenta aparentar de que está llevando adelante una situación democrática. Sin embargo, hay otros que no, Somalia, Birmania, son estados que directamente se transforman en élites facciosas que ejercen el poder negando el resto de la gestión. Por lo tanto, las técnicas que yo me refería al principio como buen gobierno responden a las pautas democráticas de representar a los votantes, la participación ciudadana, la garantía de las ONG y el respeto a la separación de poderes. La ética gubernamental, la austeridad, el respeto, evitar el clientelismo político, evitar
En breve continuamos con las preguntas y respuestas. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo, para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad, en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino, y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños.
En breve continuamos con las preguntas y respuestas. Continuamos con la ponencia y con las preguntas y las respuestas a cargo del señor Carlos Andriuzzi. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí, lo escuchamos y lo vemos también. Bueno, no sé hasta dónde llegó la respuesta de la primera pregunta, que se cortó el sistema, pero bueno. Escucho la pregunta. La segunda pregunta es, ¿a través de qué o cuál mecanismo se pueden formular políticas públicas con la participación de los ciudadanos? ¿Podría plantear algún ejemplo? Sí. Es fundamental los diseños constitucionales que legitiman la oportunidad de participar. Es decir, la realidad es esta. El crecimiento del Estado Social de Derecho ha superado el concepto de la representación electoral como única. No basta votar legisladores, poder ejecutivo, intendentes, concejales. La estructura política, económica y social a través de la iniciativa privada, con un Estado orientador, como dice la Constitución del Perú, permite que el sector privado se aglutine, se asocie y aporte políticas que en muchos casos son más inteligentes, no solo en el pensamiento, sino en la tecnología. Por ejemplo, en el sector agropecuario. No hay ninguna duda que el que mejor sabe de esto es el ciudadano común, no un Estado agropecuario, cultivador o de cría o lo que fuere. Por lo tanto, este aporte le permite a una sociedad política de diálogo, de tolerancia, recibir sugerencias, recibir aportes, opiniones, en muchos casos hasta técnicas de cómo llevar adelante una finalidad que los gobiernos no siempre conocen ni atienden, según el sector. Por lo tanto, cuando hay fuertes asociaciones, por ejemplo, la libertad de asociación es una garantía de derecho que me permite a mí consolidar bloques que en muchos casos son institucionales, en otros casos se denominan corporaciones, que como tales permiten ser escuchados y si es un buen gobierno que cumple con estas pautas, lleva adelante consejos económicos y sociales de diálogo, como fue el Pacto de Moncloa, después de la salida de la caída de Franco.
El pacto de Moncloa, que fue un pacto político, no incluyó solo la política, incluyó al sector de la sociedad civil. No olvidemos que la Constitución española que tenía Franco en las 7 leyes fundamentales del reino, en las Cortes representaba por estamentos, no representaba por partidos políticos. Tenía las amas de casa, los productores, etcétera. O sea que no había estructura de política partidaria. Todos estos segmentos integran una sociedad y merecen ser escuchados. Por lo tanto, existen a través de los organismos de concertación, que son los ministerios de desarrollo social, los de relaciones institucionales, encontrar lo que de alguna manera en la política lo desarrolla Alain Touraine, cuando dice, en una sociedad para que legitime las decisiones del gobierno, tiene que crear canales de participación civil. Y es lo que pasa en Brasil. Brasil construyó, de la mano del pensamiento de Alain Touraine en las primeras gestiones de Lula, grandes ramificaciones participativas de las regiones, de los sectores productivos, en todas sus manifestaciones, creando fuertes organismos intermedios que dan políticas públicas y económicas. Por lo tanto, la política brasilera va a los tumbos. La política brasilera está sometida a todo tipo de críticas de corrupción y sin embargo el país sigue sobreviviendo. Y en muchos sectores la economía crece al extremo que no ha tenido devaluaciones. Esta es una medida de cómo una sociedad civil fuerte puede construir mejores políticas de Estado que un gobierno de turno. Respondí. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, es, ¿el ensanchamiento de la base de derechos no reduce la capacidad garantista del Estado y consecuentemente lo distancia la ciudadanía y daña el sistema de representación y las instituciones? Muy bueno. Miren, hace unos 20 años tuve oportunidades de hacer algunos estudios en Francia, y cuando fuimos a estudiar el contencioso administrativo francés, los franceses me decían, en Francia sobran derechos, no sabemos qué hacer con ellos. Es decir, había ensanchado tanto la cantidad de derechos que había una suerte de obturación, de confusión en el modo de llevar adelante esa política. Esto pone en contracara una idea que la Corte Interamericana ya viene instalando, que dice, acá no se discute la existencia de los derechos, acá se discute la garantía de los derechos. Ya están los derechos. Podemos aumentar algún enunciado de algo más, pero la realidad es que no tengo cómo garantizarlo. ¿Por qué? El ejercicio de los derechos humanos es caro. Tiene que tener un financiamiento genuino. Y cuando esto empieza a fallar, se distorsiona lo que la pregunta plantea. Yo tengo la expectativa de que tengo un derecho a la educación, pero no accedo a él. Y pongo en crisis el modelo. Con el tema de la salud me pasa exactamente lo mismo. Yo creía que había una salud. Y de golpe me di cuenta que todas las estructuras estaban fallando. Yo creí que había una estructura de justicia. Y cuando se paralizó la justicia porque no es más presencial, la justicia no está dando la respuesta que la ciudadanía quiere. La ciudadanía se ha resignado a las cuestiones básicas, pero lo que históricamente permitía que el derecho de la pregunta es, ¿puedo ir a la justicia a garantizar derechos? Hoy los tengo limitados, porque hoy va por la salud, por la posibilidad de la sobrevida, la necesidad de la vacunación, la necesidad de la restricción social, pero las cuestiones básicas que también hacen a una sociedad más estable no están. Y no están por una excepción, llamémosle de la naturaleza, si es que fue creado por la naturaleza este COVID, pero además porque la estructura de crecimiento de riqueza no puede financiar. Por eso la participación ciudadana es vital. No puede existir un crecimiento de derechos sin que los generadores de los recursos y de la riqueza vengan de la sociedad civil. Por más que nos convenzamos o creamos que somos, entre comillas, populistas legítimos,
como para que el Estado pueda seguir dando a medias algo básico, pero que no satisface a nadie. Si no damos un puntapié de decir, salgamos de la mansedumbre, generemos una iniciativa, un talento de reconocimiento, la investigación, el reconocimiento a la informática jurídica, el reconocimiento a la inteligencia artificial, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial la va a desarrollar el Estado solamente? Si es más creativo el sector privado que el sector público. Por eso es un desafío sobre esto. Y el desafío es que preservemos las democracias como están. Porque empieza a haber desánimo, empieza a haber riesgos de que aparezcan muchos que son oportunistas y dicen, bueno, esta es mi ocasión. Y no porque hay una reforma serena, deliberada, sino que irrumpe una insatisfacción y el ciudadano acorralado puede elegir distintas opciones, que no es porque se va a equivocar, es lo que cree que le va a dar una respuesta al momento que está pasando. Respondí. A ver, ¿de qué manera se puede corregir un Estado fallido si por solidaridad, sin querer, estamos subvencionando a este Estado? Bueno, yo creo que acá hay un tema de la comunidad internacional muy importante. Los estados fallidos, como el tema de Venezuela, pone en riesgo la vida, la garantía de los derechos humanos. No funciona el Poder Judicial, por lo tanto, la Corte Penal Internacional es un camino muy claro. Se instauró y se pone en marcha después del año 90, en cuanto a que todos aquellos delitos de lesa humanidad que no encuentren una respuesta dentro del derecho interno judicial puedan ser sometidos al juzgamiento, primero a la investigación y luego al juzgamiento de un órgano como el tribunal, que es garantía de imparcialidad, y de esta manera corrija por condenas las inconductas en el reconocimiento de los derechos ciudadanos. Esto por un lado. Segundo, hay muchos que se dejan tentar por la intervención de la fuerza. Cuando un Estado fallido se transforma en un exportador de conflicto regional, genera la tentación de que los otros puedan coercionarlo a través de una intervención. Intervención física. Esto, la historia ha dado que no ha sido así. No ha dado más que peores resultados. Primero, porque se vulnera la autodeterminación del pueblo. Segundo, no se respeta la soberanía. Y tercero, porque las consecuencias son peores por lo que significa el desgarramiento de una intervención desde este punto de vista, porque rompe el equilibrio de la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene una serie de mecanismos que pueden ser, por un lado, asistir sanitariamente, como es la Cruz Roja, a la que es el desastre humanitario que está atravesando, por ejemplo, Venezuela, pero el país no lo permite. Pero por el otro lado, poder generar estos bloqueos desde el punto de vista de la economía, porque si un país fallido sigue negociando en los mercados de capitales, sigue enviando dineros que no son claros, o no está sometido a una investigación del lavado, del narco, de un narcoestado, etcétera, va a seguir produciendo estos vicios. Por lo tanto, hay resortes a nivel internacional desde el punto de vista de la economía y de las finanzas que perfectamente podrían disuadir. Pero lo otro es contribuir desde la sociedad civil a que los países que están sometidos a la sociedad civil que está esto, es decir, el resto de los países, nuestras naciones, nuestras entidades, acompañar a que ese país aislado no se encuentre como nación sola. Para que tomen conciencia que antes o después, si el fallido generalmente trata de usar los resortes democráticos para fingir que hay un sistema libre de elección, hay que acompañar a que en algún momento esto elimine el fraude, elimine el clientelismo, de que entregue la libreta del DNI el día que va a votar como que ya pagó, generar observaciones internacionales en el tema de la garantía de los derechos humanos, de las garantías electorales, o sea, distintos medios disuasivos, y fundamentalmente que los dirigentes, antes o después, sean sometidos a una investigación.
Porque si no es muy fácil de que la familia se va del país, se lleva los dineros y el caudillo de turno sigue gobernando bajo estas condiciones y algunos otros países asociados por intereses circunstanciales siguen financiando. Es el gran debate de Venezuela. ¿Quiénes son los algunos aliados que están por detrás? Bueno, más o menos tenemos en la comunidad internacional este debate de que Venezuela puede ser una punta de playa para otro tipo de desembarco, que es el gran acecho de la región. Por eso, este fallido hay que evitar que se transforme en un forajido. A ver, la última pregunta, doctor. Dice, ¿las políticas públicas son consideradas políticas democráticas que brindan seguridad y justicia a un Estado en Latinoamérica? Bueno, las políticas públicas tienden a atender la necesidad ciudadana, se basan en la soberanía del pueblo, se basa en la equidad, se basa en estos principios rectores que mencioné del Código del Buen Gobierno. El tema es que los gobiernos o los sectores políticos que llegan al poder creen que ellos son los titulares de las políticas públicas. Y no consultan y no legitiman en la base cuáles son los lineamientos de esa política pública. Entonces dice, bueno, yo gané la elección. A partir de ahora, la política pública de este país va a ser este. No es tan así. Porque puede haber una mayoría que circunstancialmente por elecciones llegue al poder, pero no por esto, todo un país va a estar destinado a una tendencia, hacia un sesgo, hacia una inclinación. Porque hay que entender y respetar, por ejemplo, en el tema del Perú, la pluriindividualidad y la pluriculturización, que no solamente son los campesinos, los pueblos originarios, los pueblos nativos. Hay una enorme diversidad que debe ser escuchada y por lo tanto la política pública se tiene que trazar, por ejemplo, con estos ciclos. Estos ciclos de difusión, de debate, van generando tendencias, porque se van obteniendo experiencias, no todo es aplicable a la nación, pero una experiencia de otro puede ser perfectamente adecuada. O sea que hay resultados de la comparación formativa, de la capacitación permanente, de que la estructura de la burocracia y del empleado no se transforme en un clientelismo ciego y genere criterio propio, aplicaciones científicas. Las políticas públicas atienden a esto. Claro, ahora estamos como aturdidos, porque todo es un problema sanitario. Y la discusión de una preelección, como lo que estoy viendo de Perú, discute por un lado lo central de esto, pero por el otro está discutiendo dos modelos de país, uno u otro. Y esto es un dilema para el elector peruano, pero también es un dilema de la región. Y por eso traje a colación el tema de Ecuador, porque Ecuador, que tuvo una elección también reñida, de golpe tiene ahora como un recurso, de aquel curso, ahora está corso y ricorsi, dicen los italianos, ¿no? Hay un curso y un recurso, vuelve buscando un equilibrio de tolerancia y de integración, porque si no las sociedades no pueden vivir divididas. El tema de la política pública es cómo logro que una nación conviva en tolerancia, por ejemplo. La nación no indica que los pueblos sean todos iguales. Yo puedo tener varios pueblos en una nación, pero en una nación que tengo valores comunes, tengo héroes comunes. Nosotros tenemos un héroe común, el general José de San Martín. Perú y Argentina tienen una simbiosis con esto. Y entonces, ¿qué nos dijo San Martín? A nosotros nos gusta a veces recordar esto. Cuando venían las tropas realistas que intentaban entrar para evitar la independencia de estos pueblos, dijo, nosotros vamos a estar luchando en patas y en chiripá. No digo exactamente lo que dijo, pero dijo, en pata y desnudo, pero libres. Esto es una herencia. Como la Constitución es una herencia. La Constitución es un testamento. Lo dice Piero Calamandrei.
La constitución de una nación es un testamento, porque está hecha por sangre, muerte, generaciones anteriores que han luchado por la independencia y la dignidad de la persona, del trabajo, del bienestar general. Por lo tanto, esto hay que honrarlo. Más allá de los pueblos que la integran, la nación tiene un himno, la nación tiene una bandera, la nación tiene su propia cultura, su música, sus artistas, sus poetas. Todo esto hace que una nación tenga una política pública de armonía y de tolerancia. Por lo tanto, no lo puede hacer un gobierno solamente, lo tenemos que hacer todos como sociedad. Respondí. Queremos agradecer la participación de Carlos Alberto Andreucci y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Lamento esta interrupción, pero en este momento yo tengo una fuerte tormenta que pudo haber producido con algún rayo o alguna descarga eléctrica esta interrupción. Y desde ya, nuevamente mi agradecimiento, Carla, lo mismo a Sebastián, el enlace de conectividad, y a toda la escuela por este reconocimiento y mi posibilidad de estar con ustedes. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. Gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día lunes 7 a las 7 de la noche de la conferencia magistral Declaración Jurada de Intereses como una herramienta para prevenir conflictos de intereses, que estará a cargo del ponente Eloy Alberto Munive Pariona, secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Gracias y buenas noches.